Bienvenido a Espacio Profundo 888. Antes que nada, gracias por estar aquí y por apoyar este canal que crece gracias a ti. Te invito a suscribirte, activar la campanita y dejar tu like, porque hoy vamos a analizar uno de los informes más inquietantes y sorprendentes sobre 3 y Atlas. En las últimas horas, este objeto ha mostrado un comportamiento extraño justo mientras se acerca a la Tierra, y lo que revelan los nuevos datos podría cambiarlo todo. Quédate hasta el final, porque la información que veremos hoy simplemente no puedes perdértela. Aunque parece un cometa, una vez que reduces el brillo del cometa, si se amplía la imagen, ahí existe la posibilidad de ver un poco, una estructura ahí. 3 y Atlas ha mostrado una variedad de rasgos atípicos, desde su extraña trayectoria a través de nuestro sistema solar hasta su compleja estructura de chorros. Pero ahora el científico de Harvard Avi Loeb ha descubierto la anomalía más sorprendente. Una cola opuesta al Sol que desafía todas las expectativas. Compuesto no por los típicos restos cometarios, sino potencialmente por un enjambre de objetos alienígenas, este hallazgo nos adentra aún más en lo desconocido, desafiando todo lo que creíamos saber sobre los cometas, su comportamiento y lo que podría haber más allá de nuestro sistema solar. Descubierto en julio de 2025 por el Atlas Survey, el 3 y Atlas capturó rápidamente la atención de los astrónomos como objeto interestelar. El tercero de su tipo en ser identificado, ya era un caso atípico. A diferencia de los cometas que se originan en la nube de Oort o el cinturón de Kuiper, el 3 y Atlas viajó a nuestro sistema solar desde las vastas extensiones del espacio interestelar. Su paso por el sistema solar ha sido de todo menos ordinario, y los científicos han seguido con entusiasmo su trayectoria, su comportamiento y sus características físicas. Lo que comenzó como un prometedor objeto de estudio pronto se convirtió en una serie de descubrimientos que hicieron del 3 objeto de intenso escrutinio y especulación. Una de las primeras sorpresas llegó en forma de cola. Los cometas son conocidos por tener colas formadas por gas, polvo y escombros que son empujados lejos del Sol por la presión de la radiación solar. Se trata de un fenómeno bien conocido que puede observarse en innumerables cometas que pasan por nuestro sistema. Pero el 3 y Atlas rompió este molde. En lugar de una cola convencional que apuntaba lejos del Sol, mostraba una extraña e inesperada anticola brillante que apuntaba directamente hacia el Sol. Esta anticola no era una simple ilusión óptica causada por el ángulo de visión. Era un fenómeno físico real que desafiaba la física cometaria convencional. Durante años, los astrónomos han debatido la causa exacta de esta anticola. Y la reciente teoría de Loeb ofrece una nueva y provocativa interpretación. Loeb sugiere que esta extensión hacia el Sol podría no estar causada por el gas o el polvo que se aleja del cometa, como se suponía anteriormente. En cambio, propone que podría ser el resultado de un enjambre de pequeños objetos, fragmentos formados o cuerpos que acompañan a 3 de enero Atlas. Loeb plantea la hipótesis de que estos objetos no están sujetos a las mismas fuerzas que actúan sobre el núcleo del cometa, en particular la aceleración no gravitatoria causada por la desgasificación. Una de las deficiencias de esta conferencia de prensa en particular fue que no se incluyó a ningún científico que hubiera analizado los datos de la NASA. Eran funcionarios de la NASA. Y, además, el mensaje que transmitieron los funcionarios fue que se trata de un objeto aburrido. Es un objeto similar a los cometas que conocemos, excepto que proviene de un entorno diferente. Ese no es el caso del 3 y Atlas. De hecho, tiene 12 anomalías que ni siquiera se discutieron durante la conferencia de prensa. Por ejemplo, su tamaño es 1.000.000 de veces más masivo que el primer objeto interestelar. Este es el tercero y es 1.000.000 de veces más masivo que el primero. No hay suficiente material rocoso en el espacio interestelar para dar cabida a la llegada de un paquete tan grande durante la última década que hemos monitoreado el cielo y se encuentra en el plano de los planetas alrededor del Sol. Es increíble que la probabilidad de que eso ocurra sea de 1 entre 500. Esa es solo la segunda anomalía. Si se combinan estas dos anomalías, la gran masa del objeto y la trayectoria que tiene, la probabilidad ya es de 1 entre 100.000. Y eso plantea la pregunta de si esta trayectoria fue diseñada por alguna inteligencia. Y esta mañana he hecho un cálculo. Eres el primero en saber que el objeto se acercará más a Júpiter el 16 de marzo de 2026 y que llegará exactamente a la distancia adecuada de Júpiter, con una precisión de una pequeña fracción de porcentaje. Exactamente a la distancia adecuada para que la gravedad del Sol no pueda destrozar ninguna sonda que se lance cerca de Júpiter.
Así que llega justo a la distancia adecuada para que la gravedad de Júpiter supere la gravedad mareal del Sol. Y cualquier cosa que se lance allí permanecerá allí. Lo que sugiere, ¿por qué llegó exactamente a esa distancia? Quizás para lanzar algunas sondas cerca de ese planeta. Así que hay muchas preguntas. También desprendió níquel con muy poco hierro, muchas anomalías, y la NASA no las comentó. En lugar de lo que hicieron, es decir, que sabemos que es un objeto del tipo que hemos visto antes. ¿Deberían haber hecho hincapié en los misterios o no deberían haber celebrado la conferencia de prensa, porque no tenían mucha información nueva? Con el tiempo, estos objetos que se quedan atrás del cuerpo principal del cometa podrían haber sido atraídos ligeramente más cerca del Sol, lo que daría lugar a la anticola observada. Esta idea se basa en la suposición de que los pequeños cuerpos que rodean a 3 y Atlas no responden de la misma manera a la radiación solar que el núcleo del cometa. Estos cuerpos, ya sean fragmentos o escombros, no experimentarían la misma aceleración. Y, como resultado, permanecerían ligeramente desplazados del núcleo. A medida que se acercan gradualmente al Sol, su influencia colectiva crearía un resplandor visible hacia el Sol, que percibimos como una anticola. La hipótesis de Loeb se basa en la masa y la superficie de estos posibles objetos. Si bien los objetos individuales que componen el enjambre probablemente tendrían una masa relativamente baja, su superficie total podría ser lo suficientemente grande como para reflejar una cantidad significativa de luz solar. Esto podría explicar el brillo observado de la anticola hacia el Sol. Según Loeb, el enjambre de objetos podría ser una colección de baja masa, pero la luz solar reflejada en su totalidad produciría un fenómeno notablemente brillante, visible incluso desde los telescopios terrestres. La idea de un enjambre de objetos orbitando con 3 ojos Atlas plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de este visitante interestelar. Si la teoría de Loeb es correcta, sugeriría que el 3 y Atlas no es un cometa solitario como se creía inicialmente, sino más bien un objeto o sistema más complejo. Tal descubrimiento cambiaría radicalmente nuestra comprensión de los cometas, su comportamiento y el potencial de sistemas similares en el universo. ¿Podría ser que el 3 y Atlas sea parte de un sistema interestelar en miniatura con su propio conjunto de fragmentos u objetos acompañantes? ¿O es posible que la anticola de 3 y Atlas represente algo completamente diferente, tal vez incluso artificial? La anticola de 3 y Atlas es solo una pieza de un rompecabezas más grande, con anomalías que rodean al objeto y añaden aún más complejidad al misterio. Desde su extraña trayectoria hasta su inusual composición química, 3 y Atlas ha seguido desafiando las expectativas de los científicos. Uno de los aspectos más desconcertantes de 3 y Atlas es su aceleración no gravitacional. A diferencia de la mayoría de los cometas, que siguen una trayectoria predecible determinada por la gravedad, el 3 y Atlas ha mostrado una aceleración adicional que va más allá de lo que puede explicarse solo por la gravedad solar. Se cree que esta aceleración está causada por la desgasificación del cometa, pero la magnitud de la fuerza es mayor de lo que cabría esperar de un cometa típico. La aceleración del objeto es del orden de 0,0002 veces la fuerza de la gravedad, lo que es lo suficientemente significativo como para influir en su trayectoria. Esta aceleración no gravitatoria, combinada con su trayectoria a través del sistema solar, ha llevado a algunos científicos a sugerir que el movimiento del cometa es demasiado preciso para ser puramente natural. Es como si el objeto siguiera una trayectoria cuidadosamente calibrada, lo que aumenta el misterio que rodea sus orígenes. Otra anomalía se refiere a la composición del 3 de enero Atlas. El análisis espectroscópico ha revelado que su coma es inusualmente rica en dióxido de carbono, un volátil que rara vez se observa en los cometas. La alta concentración de CO2 es especialmente extraña dada la distancia al Sol a la que se observó el 3 y Atlas. La mayoría de los cometas que se acercan al Sol desde los confines del sistema solar suelen presentar una mezcla de hielo de agua y otros compuestos volátiles como el metano o el amoníaco. Sin embargo, la presencia de CO2 en cantidades tan elevadas sugiere que el 3 de enero Atlas puede haberse originado en una región diferente del espacio o que ha experimentado un conjunto único de condiciones que han alterado su composición química. La existencia de CO2 a una distancia tan lejana del Sol podría ser un indicio del origen del cometa en una parte más fría y lejana del cosmos, tal vez incluso de otro sistema estelar en el que predominan diferentes compuestos volátiles. Algunos científicos especulan que esta inusual firma química podría apuntar a un entorno de formación diferente al de los cometas típicos del sistema solar, que suelen presentar un predominio de hielo de agua. Si el CO2 es realmente predominante en la coma, esto sugiere una historia evolutiva única, lo que podría indicar que el objeto ha sufrido una transformación significativa o que se formó en condiciones extremas. La composición de 3 y Atlas plantea numerosas preguntas sobre sus orígenes, y las respuestas podrían proporcionar nuevos conocimientos sobre los tipos de materiales presentes en otras regiones del espacio más allá de nuestro sistema solar. Además de su composición química, 3 y Atlas ha mostrado una estructura de chorros compleja, que se desvía aún más de la norma de los cometas típicos. A diferencia de otros cometas, que suelen presentar chorros de gas y polvo relativamente simétricos, lo que a menudo da lugar a una cola difusa, los chorros de 3 y Atlas parecen ser muy direccionales y estables.
La mayoría de los cometas giran a una velocidad constante, lo que hace que sus chorros de desgasificación se difuminen y se dispersen, creando una apariencia más irregular y difuminada. Sin embargo, los chorros de 3 y Atlas permanecen sorprendentemente enfocados y estructurados a pesar de la rotación del objeto. Esta estabilidad en la estructura de los chorros es notable porque indica que el objeto podría no comportarse como un cometa típico. Los científicos han observado que la desgasificación suele provocar que los chorros se difuminen a medida que el cometa gira, pero el 3 y Atlas no muestra signos de este difuminado. En cambio, los chorros mantienen su coherencia y direccionalidad, lo que sugiere que podría haber fuerzas o mecanismos adicionales en juego. Esto podría apuntar a un proceso de desgasificación inusual o quizás a una estructura interna que permita al objeto mantener la integridad de sus chorros. También podría implicar que la composición o la dinámica interna del cometa son diferentes de lo que vemos en otros cometas. La naturaleza exacta de la estabilidad sigue sin explicarse, pero es otra pieza más del rompecabezas que diferencia al cometa 3 y Atlas de sus homólogos celestes. La trayectoria del objeto también es muy inusual. A la creciente lista de anomalías se suma el ajuste fino de la órbita de 3 y Atlas, lo que ha llevado a algunos científicos a sugerir que el movimiento del objeto a través del sistema solar podría estar influenciado por algo más que la gravedad. Mientras que la mayoría de los cometas siguen órbitas elípticas relativamente predecibles. Órbitas influenciadas por fuerzas gravitacionales, la trayectoria de 3 y Atlas parece inusualmente precisa. Su trayectoria a través del sistema solar se ha descrito como casi demasiado perfecta, lo que sugiere que su movimiento podría estar más controlado que las órbitas caóticas típicas que vemos en la mayoría de los cometas. Algunos científicos incluso han propuesto que la trayectoria del objeto podría ser el resultado de alguna fuerza externa o que ha sufrido una serie de ajustes que lo han guiado a lo largo de su trayectoria actual. Estos ajustes podrían indicar que 3 y Atlas no es solo un cometa natural, sino algo más complejo. La precisión de su órbita, combinada con su aceleración anómala y otras características, ha llevado a especular que el cometa podría formar parte de un sistema más grande y complejo, o incluso ser un objeto artificial. Aunque la posibilidad de un origen artificial sigue siendo muy especulativa, la trayectoria del objeto plantea preguntas legítimas sobre las fuerzas en juego. Algunos incluso han sugerido que el objeto podría formar parte de una nave espacial o una sonda, aunque no se han encontrado pruebas directas que respalden esta afirmación. Independientemente de la interpretación, la trayectoria del 3 y Atlas desafía nuestras expectativas sobre los objetos interestelares, y su trayectoria altamente controlada sugiere que puede haber mucho más que aprender sobre este enigmático visitante. Otra anomalía descubierta en el 3 y Atlas se refiere a la firma polarimétrica del objeto. Las mediciones polarimétricas de la luz del objeto han mostrado una polarización negativa profunda y estrecha, una característica que nunca se ha observado en cometas o asteroides dentro de nuestro sistema solar. Normalmente, los cometas y los asteroides presentan un rango específico de polarización que se corresponde con la dispersión de la luz por su superficie o coma. Sin embargo, 3 y Atlas ha mostrado una firma polarimétrica que no coincide con lo que cabría esperar de los cuerpos típicos del sistema solar. Esta polarización negativa sugiere que 3 y Atlas podría tener una superficie o una estructura interna que se comporta de forma diferente a los objetos que hemos encontrado anteriormente. La naturaleza de esta anomalía aún se está investigando, pero apunta a la posibilidad de que 3 y Atlas no solo sea químicamente distinto, sino también físicamente único en comparación con otros objetos interestelares o cometas. Esta anomalía plantea la intrigante pregunta de si 3 y Atlas podría pertenecer a una clase de objetos completamente diferente, que requiere nuevos modelos de dispersión de la luz e interacción con la superficie. Por último, la anomalía más reciente y más debatida de 3 y Atlas es la presencia de aceleración no gravitatoria. Este fenómeno se observó inicialmente cuando el objeto mostró signos de aceleración que no podían atribuirse únicamente a la gravedad. La mayoría de los cometas experimentan una pequeña aceleración debido a la desgasificación, en la que la sublimación de materiales volátiles como el agua y el CO2 de la superficie del cometa genera empuje. Sin embargo, la aceleración del 3 y Atlas parece mucho más fuerte de lo que cabría esperar de un cometa típico, especialmente teniendo en cuenta su tamaño. La aceleración del objeto se ha cuantificado en aproximadamente 0,0002 veces la fuerza de la gravedad, lo que es mucho mayor de lo que predecirían los modelos cometarios estándar. A la luz de estas anomalías, queda claro que el 3 y Atlas no es solo un cometa ordinario, sino un objeto mucho más misterioso. Su cola opuesta al Sol es solo el último de una serie de descubrimientos controvertidos que han desconcertado a los científicos. Cada anomalía añade una nueva capa al rompecabezas, obligándonos a reconsiderar lo que sabemos sobre los objetos interestelares y su comportamiento. Todavía se desconoce si 3 y Atlas es un objeto natural que ha experimentado una serie de acontecimientos inusuales o si se trata de algo completamente diferente, tal vez un fragmento de una civilización extraterrestre. Sin embargo, lo que está claro es que 3 y Atlas está ampliando los límites de nuestro conocimiento. Y puede que encierre secretos que desafíen todo lo que creíamos saber sobre el cosmos. A medida que los astrónomos continúan observando y estudiando 3 y Atlas, los nuevos datos pueden proporcionar las respuestas. La hipótesis del enjambre de objetos sigue siendo especulativa, pero es una posibilidad emocionante que ofrece una nueva forma de pensar sobre el objeto.
Ya sea un cometa, un enjambre de fragmentos o algo aún más exótico, 3 y Atlas seguirá siendo un tema de gran fascinación. Su viaje a través de nuestro sistema solar puede ser el comienzo de una comprensión más profunda del universo. Y a medida que surjan más anomalías, la verdadera naturaleza de este visitante interestelar puede revelarse algún día. Profesor Lowe, tengo que preguntarle rápidamente, ¿hay algo en particular que aún quiera que hagamos científicamente cuando 3 y Atlas esté más cerca de nosotros? Sí. Vemos 7 chorros que salen de él según las últimas imágenes de astrónomos aficionados. Y me gustaría saber la velocidad de los chorros y su composición, porque eso nos diría si se producen de forma natural. Estos chorros son producidos por bolsas de hielo iluminadas por la luz solar, o si la velocidad del gas en ellos es mucho mayor, eso implicaría un propulsor tecnológico asociado que genera cada uno de estos chorros. Cada vez que hablamos, da mucho juego a la imaginación, y me alegro mucho de que haga estas preguntas. Profesor Avi Lowe, me alegro de verle. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este descubrimiento te dejó pensando tanto como a nosotros, suscríbete, deja tu comentario y comparte este video. Tu apoyo es esencial para que Espacio Profundo 888 siga investigando y revelando los misterios del universo. Nos vemos en el próximo reporte, el cosmos aún tiene mucho que decir.